Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Korach. Esta porción que nos corresponde del libro de Números, capítulo 16 hasta el capítulo 18:32, nos va a hablar precisamente de esta situación, de esta historia que pasó con Coré, Datán, Abirán y ese mini golpe de estado que trataron de dar a Moisés y Aarón dentro de lo que fue el campamento del desierto. Aquí va a pasar que hay tres grupos de personas que mueren de forma diferente. Unos directamente se los traga la tierra, otros son quemados por el incienso, otros mueren tras una plaga. Y esto hace que el pueblo genere como un temor a acercarse a las cosas de Dios, a las cosas santas, a los utensilios del templo, por todo lo que sucedió directamente con Core, Datán y Abilar. Pero también en esta porción nos va a hablar de las ofrendas, del rescate a los primogénitos y de algo que es particular, que es el diezmo, del diezmo que en últimas es lo que se debe conservar o guardar, ya directamente por los levitas que reciben el primer diezmo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta porción? Lo primero es algo particular y es que Coré, o Korach en hebreo, va a significar calvo. Y aquí ya tenemos una distinción de dos personajes dentro de la misma casa de los levitas. Recordemos que aquí son familias, cada uno descendiente de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, que se conforman en las 12 tribus. Cada una de las familias tenía unos líderes. Y dentro de las familias habían pues unos grupos directamente, sobre todo se nombra en esta parte de los levitas, que habían unos encargados de unas cosas y otros encargados de otras funciones dentro de todo el mobiliario y el templo. Con la particularidad de que habían unos que se tenían que calvear, que se tenían que rasurar, y habían otros que se les podía dejar la barba, así como dice el Salmo, la unción de aceite que baja por las barbas de Aarón. Él era el grupo que podía tener barba, pero Coré, el calvo, era el grupo que no podía, que tenía que rasurarse, y ya era un tema de la función, de qué hacía el vello por la energía estática y todo lo que atraen estas fibras, que se podían hacer para unos oficios, pero para otros oficios pues no era conveniente, porque por las energías que se manejaban acá, ¿no? Que tocaron el arca y murió, y hicieron un incienso y murió, y de qué forma nos acercamos, de la forma correcta en como Dios les estableció que lo hicieran y cómo era ese trabajo directamente en el templo. Se le acercan dos personas que eran de una tribu diferente, rubenitas, del primogénito de las 12 tribus, diciendo, ellos tienen demasiado poder y nosotros queremos ese poder. Y se levantan acá dos grupos, uno de posiblemente alguien dentro de la familia de los levitas que no estaba de acuerdo con rasurarse, y los otros que querían gobernar a todo el pueblo. Pero aquí la Torá nos especifica que ellos ya habían sido elegidos por el pueblo, que ellos ya eran personas de renombre, que habían sido seleccionados dentro de sus casas familiares. Y es importante que al final vamos a hablar de los diezmos y que los levitas tenían que también apartar un diezmo y guardarlo como tesoro del templo, porque si vemos, el 90% de la riqueza se le entrega a los que no son levitas. A los levitas solamente se les entregaba el 10% del sustento, y ellos aparte tenían que apartar otro 10%, que era el tesoro, que es lo que se conserva 100% a Dios. Para ellos ese 90% no fue suficiente. Querían tener el 100%. Primero podemos aprender de la porción de Korach es qué porción tengo yo y cómo debo entender que mi porción es la mejor. Ya tienes un contexto sociocultural, ya tienes unas herramientas donde puedes ser espiritual, tienes tu propio ticún que corregir, y aún así quieres corregir el ticún de otros, quieres la vida de otros, quieres hacer algo que no es lo tuyo. Claro, podemos añorar cosas buenas y de cada uno de nosotros ser cada día mejor, pero anhelar lo que otro tiene por envidia es lo que dicen estas 10 dichos o los famosos 10 mandamientos, donde habla de que no podemos codiciar ni lo de los demás, ni las tierras de los demás, ni la mujer del prójimo. El no codiciar es precisamente lo que nos guarda de la muerte. Y acá lo que sucede es que Coré reúne un grupo de personas que eran las personas del incienso. El Zohar habla de que el incienso son juicios, de que por eso se hace con silencio, con murmullo, porque es algo muy poderoso para purificar y limpiar, pero no debe ser algo notorio y escandaloso, en este caso por los rasurados. Pero ¿qué sucede? Ellos querían ser vistosos. Y están estos otros dos que ni siquiera quisieron ir al templo, sino que dijeron, ¿quién se cree Moisés para mandarnos a llamar a la tienda de reunión? ¿Sí? Querían gobernar la tienda de reunión, pero no querían ir hasta allá. Y se quedaron en sus tiendas. Y allí mismo fueron tragados por la tierra. Cualquier persona que es contaminada por un líder negativo, Dios le advierte en esta porción. Sepárense de las cosas, no toquen lo que este líder negativo quiere hacer. Y más bien, entendamos que todos tenemos una función en la vida, que todos tenemos una parte especial, porque si faltara un solo ser humano, no existiría el planeta, porque todos somos importantes y todo lo que existe debe existir, porque todos tenemos una parte de la corrección global. Pero aquí ellos, hacen la revuelta, al final terminan siendo castigados por la mano divina, la tierra se abre, se los traga, quedan enterrados vivos, las cosas volaban, se enterraban, todo lo que ellos habían tocado, también sus objetos,
todas las cosas hay que tener cuidado de qué tocamos o con qué nos relacionamos. Y no solamente estamos hablando de los objetos físicos, sino de qué recibimos de los demás, ¿sí? Qué tipo de consejos recibimos de los demás, con qué intención otro quiere que nos asociemos, para poder crecer, para poder hacer algo juntos, para aportar a la humanidad, o quiere que nos asociemos para poder hacer daño a otro. Eso es las dos asociaciones que vemos acá, Moisés y Aarón, que se asocian para salvar al pueblo, aún a los que no estaban de acuerdo con ellos, o aquellos que simplemente se asociaron para poder ser un pequeño grupo que dominara a los demás sin importar nada. Ahora, la gente, claro, empezó a sentir un temor especial por quien toca esto, por quien no se puede tocar aquello. Los inciensos, las segundas personas que murieron, estaban con los inciensos en el santuario y fueron consumidos, y los inciensos purificados. Aquí en este caso, por misericordia, ellos mueren de esta manera. Sabemos que nadie muere en realidad, el Señor tiene sus métodos para purificar, y que estos inciensos posteriormente fueron usados para laminar lo que fue el altar, y que fuera una advertencia para que no cualquiera, ni de cualquier forma, pudiera ofrecer incienso. Recordemos lo que pasó también con los mismos hijos de Aarón, que se acercaron con un incienso de fuego extraño y también fueron consumidos. Entonces acá también se ponen estos inciensos de las personas que murieron incineradas, se hicieron unas láminas para cubrir. También debemos aprender a cubrirnos con señales, con algo vistoso, no para que tengamos temor de tener miedo de acercarnos a Dios, más bien para entender que debemos acercarnos de una manera correcta, sin egoísmos, sin querer pretender ser más, sino por la mera intención de la conexión, y esa conexión fiel y real que queremos tener para con la divinidad. Cómo nos acercamos a Dios y cuál es la misericordia de Dios para cuando nos acerquemos. Ahora, el altivo, Dios lo mira de lejos; el humilde, Dios lo mira de cerca. Así que aquí también aprendemos de dónde sale que a estos altivos el Señor los miró de lejos y les castigó, pero todo aquel que esté cansado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar, dijo el Mesías, porque también hay que acercarnos de una forma correcta, genuina, para una conexión real. Después de esto va a hablar del rescate de los primogénitos, ya va a hablar de qué porciones son para los levitas, por qué eran estas porciones, teniendo en cuenta que las otras tribus tenían posesión de tierra, los levitas no podían escriturar nada, así que ellos tenían la mayor cantidad en porción en lo físico para sostener esa conexión y ese canal espiritual de los levitas. Entonces, por eso decía que ellos tenían el 90%, el 10% para la labor de los que viven en Israel, descendientes de la familia de los levitas, conforme a los oficios que deben realizar, y que no tenían posesión de tierra y eran sostenidos por las demás familias de Israel. Así, los primogénitos iban a ser rescatados, pero curiosamente acá hay una prohibición de no rescatar ni al toro, ni a la oveja, ni al macho cabrío. Estas tres especies de animales que eran usados para el templo, que eran literalmente la comida de los Cohen, no podía ser rescatada, no podía simplemente pagar un dinero y no darle el alimento físico allí. Entonces también hay un resguardo de qué se puede rescatar y qué no se puede rescatar. Pero lo más curioso acá es que de ese diezmo Dios también les pide a los levitas que diezmen de esa parte, que de lo todo entregado a Dios también sea ese 10%, sea para Dios el 1%, para los levitas el 9%, para los demás el 90%. Y así podemos tener una sociedad bendecida, no por ofrendar, no por dar, no por pactar, como mal se ha hecho muchas veces, de decirle a las personas que simplemente con dar un dinero se libran de su pecado, que no necesitan cambiar su vida, sino dar cierta cantidad a cierto líder político o cierta cantidad a un líder religioso, o pagar algunas cosas, y que el dinero pueda cubrir lo que ellos deben corregir realmente. Entonces hay cosas que no se pueden comprar, pero hay un dicho en Eclesiastés que dice: todo lo que tengas a mano hacer, hazlo. Que tu mano realmente pueda alcanzar las cosas con misericordia, con amor, con la fuerza de Dios, para que todo lo que tú puedes hacer en tu línea, en tus capacidades, en tu contexto, en tu crecimiento, sin importar en qué lugar estés, en qué lugar nazcas, en qué lugar, qué idioma hables, ya tienes todo lo suficiente para llegar a tu máximo potencial. Así que simplemente hay que trabajar en lo que nosotros podemos hacer. No en lo que los demás ya lograron, no en lo que los demás hicieron, sino de qué forma yo lo puedo lograr, de qué forma mi mano puede hacer lo que tiene a mano hacer. Que nuestra mano derecha pueda alcanzar esa izquierda, que la pueda cubrir, que la pueda alcanzar, que podamos darle fuerza a lo que hacemos con nuestras manos. Y como dice la bendición, que el Señor nos permita comer del fruto de nuestras manos, que nos permita edificar este templo, que nos permita edificar casas y habitar en ellas, que nosotros somos el templo, y si nos edificamos a nosotros, de qué forma tan buena vamos a vivir en lo que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué podemos aprender de la rebelión de Core? Los consejos debemos entender de dónde vienen, con quién nos asociamos,
y de qué forma vamos a corregir aquello que posiblemente hicimos mal para que toda la sociedad pueda funcionar, para que toda la sociedad pueda llegar a la luz, a algo mejor y a un crecimiento de conciencia, para que este planeta siempre sea lo mejor, para que esta tierra siempre sea el mejor lugar para vivir. Shalom a todos.